Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender tú, yo y los demás sobre un tema muy importante para comprender la electricidad. ¿Saben quién fue? George Simons Ohm. George Simons Ohm fue un físico matemático alemán, nació en 1789, quien descubrió en 1827 la famosa ley de Ohms, la famosa ley de Ohms, que es fundamental para analizar, comprender y diseñar la corriente eléctrica. La ley de Ohm nos dice que toda corriente que fluye a través de un sistema eléctrico es directamente proporcional al voltaje y inversamente proporcional a la resistencia. Para poder comprender este método de la ley de Ohm, tenemos que analizar de una manera didáctica la siguiente manera, para poder entender esas tres magnitudes: voltaje, intensidad y resistencia. Para poder comprender esto, y vamos a imaginarnos dos vasos de agua, ¿sí? Uno acá y otro acá. Y para poder transportar el agua de este a este necesitamos una manguera, ¿sí? ¿Qué pasa con el agua que está aquí, acá? Va a circular, va a fluir. Y si elevo este vaso un poco más alto, ¿qué va a pasar? Va a fluir mucho más rápido. Va a fluir mucho más rápido. Si has entendido esta manera, vas a entender la ley de Ohm. ¿Por qué? Por la diferencia de altura hace que circule el agua más rápido. Pero, pero, ¿qué pasa si yo a esos vasos, los mismos vasos, las mismas alturas, pongo una manguera más delgadita? Va a ir mucho más lento. Muy bien, va a ir más lento. Porque la manguera es más delgadita. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? En la ley de Ohm. En la ley de Ohm vamos a entenderlo de una manera muy diferente. Un circuito eléctrico funciona con una batería, un circuito, una resistencia, su positivo y su negativo. La diferencia de potencial vendría siendo la batería, la manguera del gate vendría siendo la resistencia y la corriente, los electrones que fluyen a través del circuito. Para poder entender esto, vamos a utilizar el famoso triángulo de Elbig: voltaje, intensidad y resistencia. ¿Listo? Si aquí tenemos un voltaje de 12 voltios y una resistencia de 100 ohmios, ¿sí? ¿Qué intensidad me está recorriendo este circuito? No lo sé, pero podemos averiguarlo con esta fórmula. Es muy importante. Voltaje, intensidad y resistencia. Voltaje, intensidad y resistencia. Tengo voltaje, tengo resistencia. ¿Qué me falta? La intensidad. ¿Qué intensidad se está recorriendo ahí? No lo sabemos. Entonces necesitamos saber la intensidad. Tapamos la I y nos queda voltaje entre resistencia, lo que es igual. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Y lo vemos de esta manera: un voltaje de 12 voltios entre 100. ¿Cuánto da esa operación?
una vez hecho la fórmula, 12 entre 100 es igual a 0,12 amperios. ¿Por qué? Porque voltaje se mide en voltios, intensidad se mide en amperios y resistencia se mide en ohmios. ¿Sí? Otro problema, si tenemos una intensidad de, me invento, una intensidad de 3 amperios y una resistencia, me invento, de 30. ¿De cuánto es el voltaje? Si tengo la intensidad, que es de 3 amperios, y una resistencia de 30, ¿qué necesitamos saber? Voltaje. Y utilizamos el triángulo BIR. ¿Qué quiere decir? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Bueno, para el segundo problema tenemos la intensidad y tenemos la resistencia. Nos hace falta el voltaje. Y venimos al triángulo y tapamos voltaje. Y nos queda intensidad por resistencia. Decimos voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces tenemos intensidad 3, resistencia 30, que es igual 3 por 30. 3 por 3, 9, que serían 90 voltios. Es una manera muy sencilla de entender. La ley de Ohm nos dice que toda corriente que fluye a través de un circuito es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia, en el cual podemos determinar voltajes, intensidades y resistencias. Es una manera que les puedo dar para poder entender la ley de Ohm. Para finalizar, les quería hablar sobre el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Qué son? El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico que impulsa la corriente y se mide en voltios. La corriente o intensidad es un flujo de carga eléctrica de electrones a través de un conductor y se mide en amperios. Y por último tenemos la resistencia. La resistencia es la oposición al paso de esos electrones, que son materiales que lo que hacen es reducir el paso de los electrones y se mide en ohmios, que tiene aquí un signo de un omega. Con estas tres magnitudes podemos entender qué es la ley de Ohm.